Ah, ya la iniciaron. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, recordemos que en clases pasadas nosotros habíamos introducido lo que era un producto interior, que era una función que iba de un espacio vectorial por el espacio vectorial hacia el cuerpo. ¿Lo recuerdan? Esta función o esta aplicación, para que sea un producto interior, debe satisfacer 4 condiciones. ¿De acuerdo? La linealidad, por ejemplo, que el producto interior de un elemento con sí mismo es mayor o igual a 0 para cualquier elemento del espacio. La tercera era que, a ver si me ayudan a recordar, que si el producto interior de un vector con él mismo es 0, sí, solamente sí, el vector es 0. ¿Y la última cuál era? Si alguien no recuerda, ¿cuál era la última propiedad? El producto anterior de un vector consigo mismo es mayor o igual a 0. Ya, eso ya la dije. La 2 era que el producto interior de U con B, la 1 es la linealidad, que la conocemos que separa suma y saca escalares de la primera coordenada. ¿Lo acuerdan? Del primer vector. Porque recordemos nosotros que teníamos que un producto interior, acá viene un numerito acá, va de un espacio V por un espacio V hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces la primera nos decía que el producto interior de U más B, W es igual al producto interior de U con W más V con W. Bien, obviamente que esto satisface para todo V y W pertenecen a V, al espacio vectorial. La segunda era que alfa por U, V, por ejemplo, es igual a alfa, sale el escalar, U con B. La segunda era la simetría. Bien, era que, bueno, si estamos en los reales, el cuerpo de los reales se satisface lo siguiente. En general es P, U, esto. ¿De acuerdo? Y la tercera nos decía que el producto interior de él con el mismo era mayor o igual que 0. Y la cuarta nos decía que el producto interior de U con U es igual a 0 si solamente si U es igual a 0. Obviamente que todo esto para todo lo que está acá arriba es para todo U, B que pertenece a V. ¿De acuerdo? Esas eran las 4 propiedades de un producto interior. Después yo le definí lo que era la norma. ¿Se acuerdan cómo definimos la norma? ¿Qué propiedades satisface la norma? ¿Lo recuerdan o no? Veamos. Acá está. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0, muy bien. 0 cuando el vector es el vector θ, ahí está. Exactamente. Nos dice que saca escalares, ¿de acuerdo? Pero lo saca con el módulo, es decir, que si estamos en los reales, que si el alfa está en los reales sería el valor absoluto y si está en los complejos sería el módulo. Y la desigualdad triangular, que es muy importante. Entonces, volvamos a esto, miren. Miren, les quiero recordar también esta propiedad, ortogonalidad. Entonces, la pregunta aquí que uno se hace, profesora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tengo U, y la suma se encuentra en la segunda entrada? Pues vimos una propiedad que nos dice que de igual forma se puede separar. ¿Bien? ¿Y qué ocurre si el alfa se encuentra en la segunda entrada? O sea, acá. Este alfa tiene que salir conjugado. Conjugado, muy bien. ¿De acuerdo? Esas dos propiedades que nos ayudan a poder calcular cuando tenemos, por ejemplo, el U más V y nosotros queremos ver quién es esto, entonces empezamos a sumar o un alfa por aquí y un beta por acá, por ejemplo. Bien. Bien, eso era lo de las clases pasadas, entonces acá el producto, por ejemplo. Profe, tengo una duda.
¿Sí? Nosotros definimos el producto interno para números complejos de otra forma para que cumpla estas 4 propiedades, ¿no es cierto? Sí, Ah, ya. sí. Recuerda que tú defines una aplicación y si esa aplicación que tú defines, ojo, que tu aplicación tiene que ir del espacio vectorial por el espacio vectorial hacia el cuerpo, si tú defines una, ¿de acuerdo? Para que sea un producto interior debe satisfacer las 4 propiedades. Si una de ellas no la satisface, no es producto interior, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con la definición de norma. Debe satisfacer las 4 propiedades. Si no satisface una de ellas, no es norma, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Y ojo, Sí, profe. observen aquí, miren, observen en norma, ¿qué nos dice la norma? La norma es una aplicación que va del espacio solamente hacia R más unido con el 0. ¿De acuerdo? Hacia R más unido con el 0. Que quede claro, cuando usted está trabajando un producto interior, le va a quedar un elemento del cuerpo. Cuando usted estará trabajando con norma y le calcule la norma a algo, le va a tener que quedar un número real positivo o 0. No vayan a confundir, por favor, eso. No vaya a ser que ustedes vayan y calculen una norma y les dé un número complejo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces partamos con lo que tenemos para hoy día, que es lo mismo que estábamos viendo en la clase pasada. Eso ocurría en... Yo les dije que si V es un espacio, por ejemplo, los reales, se definen productos internos, en las matrices también se definen productos internos, en los polinomios también se definen productos internos. Por ejemplo, este producto interno que vimos en la clase pasada que se define sobre el espacio de los polinomios de grado menor o igual a n. Espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n sobre el cuerpo R, ¿de acuerdo? Hay 2 productos internos que aquí demostramos que lo son, ¿bien? Que es, si nosotros tenemos el producto interno entre 2 polinomios, sobre, de acuerdo acá, obviamente tiene que haber un intervalo cerrado, que es donde yo voy a calcular la integral. Entonces, este producto interno nos dice que debe satisfacer que tú tienes que tener 2 valores A, B, tal que uno es mayor que el otro, entonces el producto interno entre los 2 polinomios de tu espacio va a ser igual a la integral definida entre A y B del producto de P con Q. Bien, y ustedes ya saben cómo calcular integrales. Se puede ver fácilmente o recordar de que la integral es lineal. ¿Qué significa que sea lineal la integral? Que cuando tú tienes la integral de una suma, esto va a ser la suma de las integrales. Cuando tú tienes la integral de un escalar por una función, ese escalar que está allá adentro puede ir afuera de nuestra integral. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Todos saben integrar o no? Yo al menos sí. Sí, profe. Sí, a lo que me estoy refiriendo es que esto, que cuando tú tienes la integral entre A y B, por ejemplo, de P, de f de x, en general lo voy a escribir más g de x, d de x, esto va a ser igual a la integral entre A y B de f de x d de x, más la integral entre A y B de g de x d de x. Si nosotros tenemos la integral entre A y B de un alfa por f de x d de x, si este alfa pertenece, es un escalar, ese alfa va afuera y nos queda la integral entre A y B de f de x d de x. Obviamente donde alfa es un número real y f son funciones que dependen. Esto, cuando a ti te pregunten, ¿es lineal? Significa esto, que puede separar suma y que puede llevar escalares hacia afuera. ¿De acuerdo? Otra propiedad que nosotros podemos observar es que si tenemos el producto interior entre un polinomio con el mismo, ¿de acuerdo? Sobre un A, B, recordemos que esto se define, lo acabamos de definir ahí atrás, como la integral. Esto es recordar de cálculo 2, o cálculo 1, no sé dónde lo tienen ustedes, entre A y B. Bien, según la definición anterior del primer producto interior que estoy dando, en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a n, está definido como la integral entre A y B de P de X por P de X de x. Pero recordemos que
esto va a ser igual a la integral entre a y b del cuadrado de p de x, de su cuadrado. Y recuerde usted que en integrales hay una propiedad que te dice que si tu función que está acá, bien, es mayor o igual que 0, la integral es mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando usted define, por ejemplo, cuando usted quiere calcular áreas, la tiene que definir sobre funciones positivas. Bien, para cuando ustedes quieren calcular área bajo la curva. Bien, pero acá es simplemente saber eso. Y otra cosa, ¿cuándo va a ser igual a 0? ¿Cuándo va a ser nuestro producto interior? Cuando los límites de integración son iguales o el p de x es 0. Muy bien. Obviamente solamente sobre el intervalo donde estamos. No podemos decir nada fuera de ese intervalo. Y eso es lo que en resumen se encuentra acá. ¿De acuerdo? Que satisface exactamente las 4 propiedades del producto interior. Este es un producto interior con el cual se puede trabajar Gram Schmidt. ¿De acuerdo? Otro producto interior se define de la siguiente forma. También vamos a trabajar con 2 polinomios, recuerden. Y se define de esta forma. Pero acá no necesitamos un intervalo cerrado como para definir este producto interior, sino que necesitamos exactamente n más 1 elementos, ¿de acuerdo? Del intervalo, ¿de acuerdo? De un intervalo cerrado. ¿O no? No, perdón. Necesitamos n más 1 elementos reales, nada más. N más 1 elementos reales, ¿de acuerdo? Ese n más 1 elementos reales están acá, como ustedes los pueden observar. Antes necesitábamos un intervalo cerrado para definir este producto interior. Ahora necesito simplemente n más 1 elementos reales. Entonces el producto interior entre P y Q sobre esto, ¿de acuerdo? Va a ser simplemente igual a la suma, desde i igual a 0 hasta n, del producto de P con Q, evaluados ambos en el mismo x sub i. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto entonces? ¿Cómo se vería esto extendido? Esto, ¿cómo se vería extendido? Se vería, por ejemplo, P de 0, Q de 0. No, que estoy cometiendo un error. P de X sub 0 por Q de X sub 0. Más, cuando I vale 1, P de X sub 1, Q de X sub 1. Y así sucesivamente hasta llegar al N. P de X sub N por Q de X sub N. ¿De acuerdo? Este sería entonces nuestro producto interior definido acá. Bien, entonces vamos a aplicarlo. Este producto interior tiene esto es un producto interior, por lo tanto, esta aplicación satisface las 4 propiedades. ¿De acuerdo? Entonces dice, resulta que es un producto interior por argumentos muy similares al anterior. Notar que es importante tomar n más 1, eso sí que es importante, y no menos, para que así el último argumento funcione. ¿De acuerdo? ¿Cuál era nuestro último argumento? ¿A qué se refiere cuando dice para que el último argumento funcione? Que sea igual a 0 el producto interno entre ambos, entre todos Implica iguales. que el polinomio es el nulo. Y recuerda que cuando tú estás trabajando sobre un polinomio de grado menor o igual a n, ese polinomio tiene exactamente n más 1 términos. ¿Lo recuerdan? Porque, por ejemplo, en el espacio de los polinomios de grado menor o igual tenemos ax cuadrado más bx más c. 3 términos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien le dice calcule. Mire, si acá le dan, por ejemplo, si trabajamos sobre el espacio P sub 2 de R, bien, voy a necesitar 3 valores, n más 1. Entonces lo que voy a hacer es evaluar PQ en producto, de acuerdo, evaluar P en el primero, multiplicarlo por Q evaluado en el primero, más P en el segundo, por Q en el segundo, más P en el tercero, por Q en el tercero. Bien, y menos 1, 0 y 1. Bien, y acá va a depender de con cuál polinomio usted va a trabajar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien le dice, ¿cuál es el producto interior acá mismo?
por ejemplo, de 3x al cuadrado, coma x, sobre menos 1, 0, 1. Ojo, vean bien. Ahora esto significa producto interno, no hay necesidad de poner llaves ni nada. Si son polinomios, basta con escribir el polinomio y acá el polinomio, nada de paréntesis, nada del estilo. Salvo, obviamente, si estoy trabajando en Rn, por ejemplo, si estoy trabajando en R2, ahí tengo que escribir 2,1, 3,4, producto interior. ¿De acuerdo? Pero acá como son polinomios, por favor, no vayan a cometer ese error en el certamen. Bien, entonces según el desarrollo que voy a aplicar, voy a tener que evaluar este valor, este término en menos 1 y este término en menos 1 y multiplicar. Entonces nos quedaría, o nos queda 3 por menos 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Por menos 1. Más, ahora evalúo en 0. 3 por 0 al cuadrado por 0. Más 3 por 1 al cuadrado por 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea del producto interior? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se ¿Se va entiende. entendiendo esto? Así es. Esto es menos 3, esto es 0, ¿y esto cuánto es? 3. Y obtenemos 0. ¿De acuerdo? Aquí el producto interior nos dio 0. Para esto, por ejemplo. ¿Profe, qué significa que de 0? ¿Significa algo o no? Sí, ahora más adelante le voy a explicar lo que significa. Ortogonales, que estos dos vectores son ortogonales. Y hay una definición ahora más adelante que la voy a definir, que la voy a dar, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo, pero acá ya miren, vamos a trabajar sobre el espacio de las matrices de orden M por N sobre el cuerpo de los complejos. Para esto se define el producto usual que nosotros conocemos, que es esto que está acá, ¿de acuerdo? Pero ese producto que nosotros observamos ahí, lo podemos definir también a través de la traza de una matriz. Para eso recordemos qué significa una traza. La traza de una matriz, ¿de acuerdo? No es más que una aplicación que va del espacio de las matrices de orden M por M, ¿de acuerdo? Sobre los complejos, hacia los complejos. Y la traza de la matriz es simplemente sumar los elementos de la diagonal principal. La traza de una función lineal, la traza es una función lineal, dado que satisface las propiedades siguientes. ¿De acuerdo? Podemos observar que la traza de una suma de matrices es igual a la suma de las trazas de las matrices. Podemos observar que si tengo la traza de un escalar multiplicando la matriz, ese escalar puede ir fuera y simplemente quedar igual a escalar por traza de la matriz. Podemos observar también que la traza del conjugado de la matriz es igual al conjugado de la traza de la matriz. Podemos también ver que la traza o la traza tiene propiedades tales como que la traza, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ese símbolo que está encima de la M? Arribita de la M al lado derecho. La apuesta, ¿no? La transpuesta, muy bien. Que la transpuesta de la matriz es igual, la traza de la transpuesta de una matriz es igual a la traza de la misma matriz. Bien, desaparece la traza, una propiedad muy importante. Muy buena igual. Bueno, sí. Y por último, acá hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque dice, si L pertenece a esto y B pertenece a esto, la traza de L con P va a ser igual a la traza de P. Pregunta, ¿habría algún error acá? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué error existiría acá? ¿O qué se debe satisfacer acá para poder nosotros tener el producto de L con P? Debe ser una matriz cuadrada. ¿Sí? Entonces, Entonces K debería ser igual a L.
en L mayúscula. Ya. En realidad K debiera ser igual a R. ¿Y a L también o no? No necesariamente. ¿Por qué? Pero ¿y cuando yo le pido a usted multiplicar P con L? Ah, sí, entonces sí. Entonces, sí, y como acá dice que es la suma de D igual a K y no dice que es la suma de D igual a M, voy a suponer, o se tiene que suponer, que en este caso el L debe ser igual a R y debe ser igual a K. Si no, no va a existir este producto. ¿De acuerdo? Y tampoco existiría, este sí existiría por la forma, pero cuando yo quiera multiplicar al revés, el R debe ser igual al K. ¿De acuerdo? El R debe ser igual a K. Bien. Gracias a estas propiedades, dice, entonces tenemos la siguiente igualdad, que el producto interior que nosotros hemos definido atrás, que era el usual entre matrices, simplemente va a ser igual a la traza, recuerden el producto interior, va a ser igual a la traza de la transpuesta de la primera entrada, de la matriz de la primera entrada, por, ¿qué significa esto? Conjugado. Por el conjugado de la segunda matriz. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, entonces, observen ustedes. Entonces ustedes dirán ahora, bueno, voy a tener que multiplicar matrices y ver qué ocurre. Sí, pero ojo que solamente necesito la traza. ¿Bien? Si nosotros calculamos el producto interior de esta forma, vamos a obtener este valor. ¿De acuerdo? Este sería con el primer, le voy a llamar a esto 1 y a esto le voy a llamar 2. Esto es aplicando 1. Esto es aplicando 2. Profe, ¿Bien? ¿cuál era 1? ¿Cuál era la 1? No alcancé a verme bien. Ah, ok, gracias. Bien. Tendríamos que calcular esta suma. ¿De acuerdo? Bien. Yo creo que ustedes ya saben cómo calcular esto, ¿verdad? Porque es A la transpuesta de A. A obviamente acá va a ser esto. Este va a ser nuestro A. Y esta va a ser nuestra matriz B. Bien. Para que esté ordenado vamos a hacer esto. Aplicando 1, producto interior entre A y B va a ser igual. Y aplicando 2, el producto interior entre A y B va a ser igual a esto. Bien. Entonces aquí simplemente calcular la transpuesta de esta, que es convertir la fila en columna y multiplicar por la transpuesta de esto. La transpuesta de esto es calcular la transpuesta a cada uno de los elementos. Bien, y después multiplicar. Y después de multiplicar, mire, acá voy a tener que multiplicar esto con esto. Pero como a nosotros solamente nos importa la diagonal, lo que voy a tener que calcular es este elemento y este elemento. No nos interesan los otros, porque solo quiero calcular la traza. Entonces, para obtener el primero, el 0, ¿qué tengo que multiplicar? La primera fila por la primera columna. Para obtener este elemento, ¿qué voy a tener que multiplicar? La segunda fila con la segunda columna. La segunda fila con la segunda columna. Bien. Y el último, Tercera fila con tercera columna. tercera fila con la tercera columna, ¿verdad? Y como la traza es la suma de estos elementos que están en verde, ¿qué otro color? Rojo y amarillo, que son los elementos de la diagonal principal que se suman y hemos obtenido exactamente lo mismo. Bien,
Vamos a observar que hemos obtenido exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Entonces, es mejor que nosotros trabajemos con este producto interior que tener que trabajar la otra suma. Bien. Esto debe ir anotado en su resumen. Bien, vamos a definir ahora lo que su compañero se preguntaba, era ¿qué ocurría cuando era el producto interior cero? Para eso voy a hablar de ortogonalidad, distancia y proyección. Bien, como dijimos antes, gracias a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, lo recuerdan que la demostré y después de eso nosotros pudimos observar que el ángulo entre dos vectores se definía de esta forma gracias al teorema del coseno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Vamos a recordar. Vamos a recordar. ¿Está acá? Profe, Sí. disculpe, en las definiciones anteriores que vimos de producto interno que eran iguales, o sea, que daban el mismo resultado, da lo mismo cuál ocupemos, ¿no es cierto? Sí, en las matrices sí. Ya, gracias. ¿Dónde calculé? Ah, acá está. Lo calculamos como producto interior, ¿lo recuerdan? Acá está la definición. Como ahora ya sabemos que la raíz del producto interior de U con U es la norma de U, reemplazo norma de U, y como sé que la raíz del producto interior de V con V es la norma de V, ya la reemplazo y es por eso que ahora estamos recordando eso. No lo demostramos, sino que definimos eso, lo habíamos definido ese producto. Bien, habíamos definido este ángulo. Bien, dice, cumple con las buenas propiedades deseadas y en particular permite concebir los ángulos pi medios y menos pi medios como aquellos cuyo coseno es cero. Bien, definimos así la importancia de la noción de perpendicularidad u ortogonalidad. Entonces yo le pregunto, ¿qué ocurre entonces cuando el ángulo es pi medios? ¿Cuánto es coseno de pi medios? 0. 0. Eso, y si esto es 0, esto va a ser igual a 0. ¿Y qué implica que esto sea 0? Que el ángulo entre los vectores 90. Pi medio. Sí. El ángulo entre los vectores va a ser 0, porque el ángulo entre los vectores, perdón, es pi medios, pero como coseno de pi medios es 0, yo tendría que esto es igual a 0, lo cual implica que el producto interior entre U y B es 0. Muy bien, Cristian. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Si el ángulo es pi medios, te reemplaza acá, le queda 0 y 0 igual a esto, cuando tiene... Ay, Lisette, no sé de qué no se acuerda. Lisette, ¿respondí su duda con lo que hablé? Que Lisette no responda. Bien, entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo va a ser el ángulo acá? Pi medio, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo va a ser su producto interior? ¿Cómo va a ser su producto interior si ocurre esto? 0. 0. Okay, por acá está, imagínense U, acá hay un V, el ángulo que se forma es esto. Y acabamos de ver que el producto interior entre U y V, ¿cuánto es? 0. Bien, entonces vamos a definir. Vamos a definir entonces lo que significa ortogonalidad entre dos vectores y en ortogonalidad en un conjunto finito o en un conjunto. Bien. Dado un espacio vectorial V con producto interior ya definido, o sea, ya sabemos que tiene producto interior, vamos a inducir la norma. Bien, vamos a inducir, esta norma es inducida por el producto interior. ¿Me pueden recordar a qué es igual a norma cuando es igual
cuando es inducida por el producto interior, por favor? ¿A qué es igual la norma cuando es inducida por un producto interior? ¿No era la raíz de los componentes al cuadrado? No, no, ¿qué es? ¿La raíz de quién? De las componentes al cuadrado, ¿no era eso? No, no sé. ¿No? ¿Qué? Pero va una raíz. Falta algo. Escuche lo que estoy diciendo. La norma inducida por un producto interior. Entonces, ¿qué debería aparecer ahí? Adentro. Adentro era el producto interior de un vector consigo mismo. Exactamente. Exactamente. ¿Qué estoy preguntándole? Bien, entonces aquí tiene que ser U. Bien, cuando usted a alguien le diga, defíname la norma inducida por este producto interior y te lo otorga. Entonces tú vas a decir, fácil, la norma va a ser igual a la raíz del producto interior entre un vector con el mismo. Y ahí tú aplicas el producto interior que te estén entregando, ¿de acuerdo? Bien. No olvidar esto, por favor. Entonces acá digo lo siguiente. ¿Cuándo van a ser ortogonales U y V? Cuando su producto interior sea 0. U y V son ortogonales. Se va a denotar de esta forma. Cuando usted ya vea las guías o en algún libro de ahora en adelante y vea este símbolo, significa que U es ortogonal a V. Y yo asumo que esto ya lo vieron cuando ustedes vieron planos y rectas y todo eso, ¿verdad? ¿Tuvieron un curso donde les enseñaron planos y rectos, proyección de un vector sobre otro o no? ¿Sí o no? No me Sí, acuerdo, llevo mucho de eso, profe. sí, profe, pero yo tampoco me acuerdo. Que fue lo último que vimos en álgebra 2, álgebra 1, y no entré en el certamen. Así que no lo estudié muy bien. Bueno, tienen que ir a repasar esa parte, aunque ahí trabajan en R, pero acá estamos trabajando sobre un espacio vectorial. Bien, entonces acá ya recuerden, ortogonal, cuando U y V son ortogonales, cuando su producto interior es 0. Cuando un conjunto es ortogonal, un conjunto, ahora ya no son dos, son, por ejemplo, K elementos. ¿Cuándo va a ser ortogonal? ¿Cuándo va a ser ortogonal entonces? Esperen que se me pegó la acá. Cuando U sub I es ortogonal a U sub J para todo I diferente de J. Y además, si I es igual a J, ¿de acuerdo? El producto interior tiene que ser diferente y para todo I, U sub I es diferente. No. Y para todo el U sub I tiene que ser diferente de nulo. O sea, no puede haber un elemento nulo en tu conjunto ortogonal. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, si yo te doy, por ejemplo, si yo le doy a usted un conjunto y le digo, pruébeme que es ortogonal. Entonces, usted lo primero que tiene que preguntar al profesor es lo siguiente. ¿Con qué producto interior quiere que trabaje? ¿De acuerdo? Porque recuerden que tenemos que calcular un producto interior. Por último, voy a definir lo que es un conjunto ortonormal, y no es más que un conjunto ortogonal, pero además la norma de cada uno de estos vectores debe ser 1. La norma de cada uno de los vectores debe ser 1. Ese es un conjunto ortonormal. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos han definido dos productos interiores diferentes sobre R2. Estamos con este producto interior. Miren, con este producto interior y con este producto interior donde X es igual a las coordenadas al elemento X1, X2 e Y es igual a I1, I2. Miren cómo escribo, cerrado, nada de escribir. Y ustedes en el certamen vaya a ser que me escriban lo siguiente. Igual a I1, I2. Y ahí le van a bajar puntos por no cerrar. Así que hay que tener mucho cuidado.
¿De acuerdo? Entonces la pregunta acá es, ¿qué ocurre si yo trabajo con estos dos elementos? Tomamos dos vectores cualesquiera. Podemos observar que si calculamos el producto interior entre esos dos vectores a través del primero, el producto interior definido acá, obtenemos 4. Bien. Pero, ¿qué ocurre si trabajo con el otro producto interior? Obtenemos 0. ¿Cuál sería la conclusión acá? La conclusión acá es que esos vectores no son ortogonales sobre el primer producto interior, pero sí son ortogonales sobre el segundo producto interior. ¿Se entendió? Entonces, esto nos lleva a deducir de que la ortogonalidad va a depender del producto interior que a usted le entreguen. El producto interior con el cual usted va a trabajar, de eso va a depender si son ortogonales o no. ¿Se entendió? ¿Entendieron este cálculo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerde, por favor, ¿cuándo va a decir usted si son ortogonales? Primero que nada, tiene que preguntar con qué producto interior va a trabajar. Puede que sean ortogonales con un producto interior, pero puede que no sean ortogonales con otro producto interior, como podemos observar en este ejemplo. Vemos que la propiedad de ortogonalidad depende del producto interior que uno toma como base. ¿De acuerdo? No estamos acá hablando de base de un subespacio, sino sobre qué producto interior estamos trabajando. Así que esto lo voy a señalar en rojo porque es muy Profe, importante. ¿Sí? estos dos vectores uno los puede meter en un conjunto y puede decir que ese conjunto es ortogonal, ¿cierto? Respecto al producto interior asterisco. ¿Sí? Ah, ok. Ya, profe. Gracias. ¿Bien? Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿No es cierto que esto no me queda muy claro todavía? Se definen diferentes productos interiores. Exacto. Y gráficamente, ¿cómo, qué son más o menos? Que no me quedó muy claro eso. O no sé si gráficamente, pero conceptualmente como el macro. No sé si Conceptualmente, tú estás llevando un elemento de V por V hacia el cuerpo. No sé si me entiendes. No es como la ya. Y es con una definición específica. Sí, Ya. sí. ¿Se entiende o no? No es, por ejemplo, como en las transformaciones que estábamos viendo atrás y que, por ejemplo, que nos da esta transformación, ¿qué ocurre? O cómo llevo de R2 a los polinomios, ¿bien? O qué pasa si trabajo con una transformación que va de R2 en R2 a través de esta ley de esta ley o de esta definición. En este caso, los productos interiores son aplicaciones que te llevan del espacio V por V hacia el cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Gráficamente podemos observar, mira, si nosotros trabajamos con este primer producto interior, ¿qué sería el producto interior en este caso? ¿Cómo se vería que su producto interior es 0? Bueno, acá en este caso estos vectores no lo son, ¿de acuerdo? No son ortogonales, por lo tanto no van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Bien? Pero gráficamente dos vectores ortogonales sobre R2 se verían de esta forma. Forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Quedó un poquito mejor o no? Sí, profe. Muchas gracias. Dice, la noción de conjunto ortogonal exige dos cosas. Que todos los productos entre vectores distintos sean nulos y que el vector nulo no esté en el conjunto. Si usted lee, por ejemplo, si viene verdadero o falso y dice, imagínense que viene verdadero y falso y dicen el 1,2 con el menos 1, menos 2,1, 0, 0, 0. ¿Es ortogonal? ¿Cuál va a ser su respuesta? Depende del producto interior con el que se trabaje. Ya si te No, dicen es el producto interior usual. Si te dicen es el producto interior usual entre dos vectores. no, porque el nulo está en el conjunto. Porque el nulo está en el conjunto. Y arriba dice que el producto, que un conjunto es ortogonal,
Bien, si tomo de a dos si son ortogonales, pero que el elemento nulo no esté ahí. El uso y estos elementos no pueden ser el elemento neutro. Entonces esa sería el por qué esto no es un conjunto ortogonal. A pesar de que si yo multiplico esto con esto, si calculo el producto interior entre este elemento con este elemento, nos da 0, ¿verdad? Y si calculo este con este nos da 0 y este con este nos da 0. Pero como este está acá, como este elemento está acá, no es un conjunto ortogonal. ¿De acuerdo? Bien, este no es un conjunto. Voy a borrar eso porque vayan a pensar que estoy hablando. Voy a borrar esto porque voy a pensar que estoy diciendo que ese es el conjunto. No es un conjunto ortogonal porque tiene como elemento al elemento neutro. Bien, eso. No es un producto es un conjunto ortogonal acá sobre el producto interior usual. Bien. Veamos, dice, con el producto interior usual, entonces esto también lo voy a señalar acá. Dice la noción de conjunto lícito, que todo producto entre vectores, el producto interior entre vectores distintos debe ser nulo, pero que el vector nulo no debe estar en el conjunto. Vamos a trabajar ahora con este ejercicio y voy a trabajar sobre C3. Nos da un conjunto, observe cómo es el conjunto, ya y escribe los 3 vectores. Bien, esto es ortogonal sobre el producto interior usual. ¿Cuál es el producto interior usual? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo definir el producto interior usual? Era la sumatoria, pero del vector 1 con el 1, sí, el 2 con el 2, el 3 con el 3. ¿Eso era parece? No. Pero uno conjugado, bro, ¿o no? El 2 conjugado. Sí, sí, en los complejos. Vamos a recordar, que no quede ninguna duda. ¿Dónde está producto interior? Acá. Acá demostramos que no es como el usual. Y aquí demostramos. Voy a llevarlo hacia allá para que ustedes lo puedan tener en su apunte. Y ahora. Por acá lo voy a dejar simplemente para recordar, ¿de acuerdo? No sé si se logra ver. ¿Sí? Mire, es la sumatoria, primera entrada con primera entrada, pero la segunda de las primeras entradas tiene que ir conjugada. ¿Bien? Es por eso que, por ejemplo, uno dice, veamos, 1 por i por 1, 1 por 0, 0, i más i, 2 i. No, no es ortogonal, no, porque ese no es producto interior. El producto interior es 1 por el conjugado de i, más i por el conjugado de 1, más 1 por el conjugado de 0. El conjugado de i es menos i, nos quedaría menos i. El conjugado de 1 es 1 por i, nos queda i,
y esto es 0, por lo tanto obtengo 0, y así sucesivamente aplicando esto. ¿De acuerdo? Entonces podemos observar que el producto interior, bien, que está acá, este producto interior, si es utilizado en el conjunto anterior, hace que ese conjunto sea ortogonal. Bien. Recuerde que usted tiene que trabajar este con este y este con este. Este con este con este, y este con este, y este con este. ¿Por qué tengo que trabajar de esa forma? ¿Alguien me puede recordar? ¿Cuántas combinaciones tengo que hacer? 4. 1, 2 y 3. Y falta uno, creo. Este con este con este y este con este. ¿Estaría bien mi afirmación o faltarían? Hay que hacer esto también, miren. El regreso. Este con este con este y este con este. Porque recordemos que el producto interior de U con V no siempre es igual al producto interior de V con U. Es más, este producto interior sobre los complejos es igual al conjugado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Es por eso que primero calculamos el primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el tercero, y después aplico esta propiedad para calcular los contrarios. No sé si me están entendiendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Hay que hacer las 6 De, combinaciones acá. Porque no es lo mismo el primero con el segundo que el segundo con el primero. Producto interiores estamos hablando, es por eso que acá. Pero obviamente acá, como yo ya sé que el producto interior de acá es igual al conjugado que cuando yo le cambio la posición, y como el producto interior de cuando yo cambio posición ya lo tengo acá arriba, simplemente calculo el conjugado. ¿Bien? Y lo mismo tiene que hacer con el otro, y faltarían 2 más en realidad. Ya probamos que es ortogonal. Ahora la pregunta que usted se hace, ¿es ortonormal? Para calcular que para ver si es ortonormal, lo único que tenemos que hacer es calcular la norma. Y para calcular la norma, nosotros necesitamos calcular el producto interior entre un vector con el mismo. Cuando yo calculo el producto interior entre este vector con este mismo, voy a obtener 3. Bien, y cuando yo saque la raíz de 3, la norma de este vector con el cual yo trabajé, porque recuerden que la norma del vector 1, y, 1 no es más que la raíz del producto interior de 1, y, 1, con el mismo. Bien, y esto hemos obtenido que es raíz de 3. ¿Cuánto debería ser para que sea ortonormal? 1. 1. ¿Entendió? ¿Se quedó claro? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros que estos vectores que nosotros tenemos acá sean ortonormales? Lo único que hay que hacer para que este conjunto que nosotros tenemos que es ortogonal se vuelva ortonormal es calcular, dividir a cada uno de ellos o multiplicar a cada uno de ellos por 1 partido por la norma de cada respectivamente de este y de este. Es decir, usted tiene su conjunto, lo único que va a hacer es multiplicar por 1 partido por la norma. Y ahora este nuevo conjunto que usted observa acá ya es ortonormal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Acá tendríamos que calcular la norma de este vector, que es la raíz 1. Sí, nos quedaría 2. Y acá nos quedaría 6. Raíz de 6. ¿Se entendió? Lo que quiero que quede claro acá es, si a ti te dan un conjunto y te preguntan, ¿es ortonormal? Usted tiene que hacer todas las combinaciones posibles y calcular el producto interno de 2 a 2. Todas las posibles. Si logra obtener
en productos interiores que todos son ceros, ya sabe que es ortogonal. Si le preguntan si es ortonormal, lo que usted tiene que hacer es ver cuánto es la norma de cada uno de esos vectores que le han otorgado. Si la norma de esos vectores no es 1, lo que va a hacer es tomar el conjunto y el primer elemento, por así decir, lo divide, mejor voy a decir lo normaliza, multiplicándole 1 partido por su norma. ¿Bien? Al segundo también y al tercero también. ¿De acuerdo? ¿Se logra entender esta parte? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Todos entendieron? Cuando yo les doy un conjunto. No ponen verdadero y falso. No sé todavía si era. No sé cómo se irá a hacer. Bien. Hay una propiedad que nos dice que si tú tienes un conjunto ortogonal, este conjunto es LI. Una propiedad muy bonita, ¿verdad? Porque te bastaría encontrar, aquí te bastaría encontrar, por ejemplo, si quieres encontrar elementos LI de R2, calcular el producto interior entre esos vectores y ver si es LI, ¿verdad? Ver si es 0. Bien, no sé si quieren que veamos la demostración. ¿Qué opinan? Miren, es simple de seguir. Hipótesis, que el conjunto sea ortogonal. Tesis, que el conjunto es linealmente independiente. Supongamos que no es así, ¿de acuerdo? Supongamos que no es así y que existen escalares de tal forma que esos escalares no son todos nulos, ¿de acuerdo? No son todos nulos y yo armo la combinación lineal y lo igualo al elemento neutro. ¿Bien? ¿Qué estoy suponiendo acá? ¿Qué estamos suponiendo acá? ¿Que es linealmente independiente? Que no es linealmente independiente. Eso. ¿Qué tipo de demostración estoy haciendo? Contradicción. Contradicción. Muy bien. Estoy negando la tesis y voy a llegar a una contradicción con la hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros suponemos que no es linealmente independiente, entonces por la definición nos dice que deben existir escalares. Algunos de los escalares no son nulos, ¿de acuerdo? De tal forma que tengo esta suma, ¿bien? Si nosotros tenemos esta suma igual al elemento neutro, tengo esta combinación lineal igual al elemento neutro, como son términos, como son elementos del espacio, de un espacio, yo puedo aplicar acá el producto interior, ¿bien? De este elemento con un SUI y de este elemento con un SUI, donde un SUI es un elemento que está acá en el conjunto. Entonces, es como cuando ustedes multiplican, bien, acá estoy aplicando el producto interior de este elemento con ¿quién? Con un SUI. Bien, entonces obtengo esto, que es igual a esto, porque esto es igual al elemento neutro, y obviamente si yo tengo el elemento neutro en producto interior con cualquier otro vector, este siempre va a ser 0, ¿bien? Por lo tanto, este además, miren lo que tengo acá, el producto interior de una suma con un elemento. ¿Se acuerdan que hacía esto? El producto interior separa sumas, entonces acá voy a tener una suma de productos interiores. Y además, como este lambda ahí está en la primera entrada, también va a ir fuera. Entonces simplemente nos quedaría la suma desde i igual 1 hasta acá de los lambda sub i del producto interior de u sub i con u sub j igual a 0. Bien. Pero como u sub i es ortogonal a todo u sub j, en esta suma, cuando yo la despliegue, es decir, cuando yo diga, ¿qué pasa si i es igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, etcétera? Cuando yo haga eso, bien, me voy a dar cuenta que como el conjunto es ortogonal, u sub i con u sub j, cuando i es diferente de j, van a ser 0, porque es ortogonal, ¿verdad? Sin embargo, va a ser diferente de 0 solamente en un elemento, cuando E sea producto interior con el mismo.
Entonces, esta suma que está acá simplemente se reduce a esto. Y esto va a ser igual a 0. Pregunta, ¿qué debe ocurrir para que este producto sea igual a 0? ¿Se entendió o no? De acá a acá, ¿entendieron? ¿Me escuchan? Confirmen, por favor, si entendieron. ¿Se escucha, profe? ¿Se entiende o no? Sí. Ahí se Acá listo. recuerden, primero separé, después saqué escalares, ¿de acuerdo? Saqué escalares, nos quedó esto. Y después cuando estoy acá, mire, observo. Ah, ¿qué pasa si cuando yo toque uso y con uso J y sean diferentes? Bien, dado que es ortogonal, ese producto va a ser 0, ese producto interior. ¿Cuándo va a ser diferente de 0? Cuando toque con el mismo. Bien, entonces ahora yo a usted le pregunto, ¿cuándo esto es 0? ¿El lambda tiene que ser 0 o el producto interior tiene que ser 0? Exactamente. Esto implica que lambda sub j sea igual a 0 o que el producto interior de u sub j con u sub j sea igual a 0. ¿Sí? Pregunta, Sí. ¿puede ocurrir esto que está acá? Si esto que está acá ocurre, ¿qué implica? ¿Qué implica que el producto interior de un elemento con sí mismo sea 0? ¿Que es ortogonal? No, escúcheme. ¿Qué significa, según definición de producto interior, que el producto interior de un conjunto con sí mismo sea 0? ¿Qué significa que el producto interior de un elemento con sí mismo sea 0? Que la norma, no. No, no sé si lo escribí acá. Acá. ¿Qué significa que el producto interior Ah, que el vector sea 0. que el vector sea 0? Pregunta, ¿el vector u sub j puede ser 0? No, no 0, el elemento neutro, por favor. Bien, elemento neutro aquí. Le pregunto a usted, ¿el u sub j puede ser el elemento neutro? ¿Qué dice acá? Que el elemento neutro no debe estar en un conjunto ortogonal. Y como nosotros sabemos que el u sub j pertenece a un conjunto ortogonal, entonces el u sub j no puede ser el elemento neutro. Y como no puede ser el elemento neutro, no queda otra opción de que lambda j sea igual a 0. ¿Bien? ¿Y qué ocurre si lambda j es igual a 0? ¿Qué ocurre si lambda j es igual a 0? Ya no sería linealmente dependiente, como se había dicho. Claro, se contradice con esta parte, ¿de acuerdo? Bien. Se contradice con esta parte. Entonces, al ver una contradicción, queda por demostrado nuestra afirmación. Bien. Entonces, ¿qué tiene que quedar de acá claro? Que si usted tiene un conjunto ortogonal, este conjunto es linealmente independiente. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, este conjunto y que es ortogonal, si este conjunto es ortogonal mediante el producto interior usual que ya hemos visto atrás, que es igual a la traza de la primera matriz ¿por cuál era? Por el, oh, se me olvidó, por el conjugado a la segunda, ¿verdad? Entonces se ve que es ortogonal porque yo trabajo esto con esto, esto con esto, esto con esto, y después este con este, este con este, este con este, productos interiores, y vemos que es ortogonal. Entonces inmediatamente usted afirma que es LI gracias a esta propiedad 1. Bien. Propiedad 2. Ah, observación dice, podemos observar que esta no es ortonormal. ¿Esta base? ¿Base de quién? ¿Base de quién sería ella si es LI?
pregunto, ese conjunto formado por 3 elementos, ¿de quién sería una base? Un subespacio vectorial de las matrices 2x2. Muy bien, de un espacio vectorial, bien, de un espacio vectorial, de un subespacio vectorial del espacio de las matrices de orden 2x2, y además este subespacio vectorial sabemos que está generado por ese conjunto, ¿verdad? Ya que es base, muy bien. No de todo el espacio vectorial de las matrices de orden 2x2 porque necesitamos 4 elementos. Bien, tenemos esta propiedad que es importante también, que nos dice lo siguiente. Si usted tiene un conjunto ortogonal, entonces es una base. ¿De quién va a ser una base? Va a ser una base de este conjunto, de este subespacio vectorial. Tienen que acá ya escribí generador y el conjunto. Entonces, si este es ortogonal, es LI, por lo tanto, es una base de un subespacio U que es el generado por ese conjunto. Y para todo W que está en U, tomo dos elementos de este subespacio, que también es un espacio, porque ya lo vimos por definición. Se cumple que la y-ésima coordenada de B en esta base es, aquí, ¿hay mala anotación acá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí, verdad? ¿Qué debería ser acá? Ya ves. Uy, algo que ver. Acá y acá. Es esto. Observen lo que dice. Algo importante acá te dice. La y-ésima coordenada de B en esta base es este elemento. Entonces aquí usted ya puede calcular el vector coordenadas y ya no va a tener que escribir esa combinación lineal y calcular el alfa y el beta, de tal forma que cuando yo calculo alfa por este primero, beta por el segundo, etcétera, igual a este vector v, sino que simplemente va a tener que calcular esto que está acá. Bien, este producto interior dividido por esta norma. Además dice que el producto interior de ese elemento con otro elemento W va a ser igual a esto. Bien. Y además la norma de V va a ser igual a esto. ¿De acuerdo? Esta propiedad, por favor, anótenla en su resumen para que cuando ustedes estén ya dando su certamen, si no lo recuerdan, porque es mejor recordarla que mirarla en el certamen. Anótenla con nombre y apellido, ¿de acuerdo? Anoten propiedad 2. Esta propiedad nos dice que nosotros podemos calcular el vector coordenadas, donde cada una de las coordenadas de un vector con respecto a esta base, cada una de esas entradas está definida de esta forma y además se satisface estas dos igualdades. Acá. Bien. Está la demostración que no la voy a ver, ¿de acuerdo? No la vamos a ver esta demostración. Simplemente la vamos a asumir como verdad. La importancia es lo siguiente. Este último resultado se obtiene directamente de aplicar este a W. No. Esta es la definición. Acá. Este resultado nos dice que solo con la ortogonalidad obtenemos la independencia lineal de manera gratuita. Por lo tanto, obtenemos una base del espacio que el conjunto genera. Estoy hablando de la propiedad 1. Bien. Además, nos da una manera directa de obtener las coordenadas sin necesidad de resolver ningún sistema lineal. Solo calcular dos productos y ya está. Esa es la mayor ventaja de tener una base ortogonal. Por otra parte, también nos dice que el producto entre dos vectores cualesquiera respecto a un producto interior cualquiera tiene la forma del producto interior usual. Acá. Bien. Entre las coordenadas de los vectores respecto a la base ortogonal.
De alguna manera todos los productos son como el producto usual si uno hace el cambio de coordenadas apropiados. ¿Se dan cuenta por qué yo digo producto usual? Porque usted acá está multiplicando este por este en una sumatoria. ¿De acuerdo? Veamos con un ejemplo qué es lo que nos quería decir lo que está atrás. Lo que está atrás nos decía, si nosotros tenemos una base, ¿de acuerdo? O tenemos un conjunto B que es ortogonal, porque yo ya Profe, probé que, ¿sí? en el chat pusieron si puede volver a la propiedad. A esta. A la 1, a la 2, Jorge. Ok. Después yo les envío este resumen, ¿bien? Entonces, miren. Se me fue. Ya. Tengo un conjunto que atrás ya demostré que es ortogonal. Demostré, dije, pero lo dijimos nada más, o lo demostramos por atrás. No, no lo demostramos. Sí, no. Bueno, ustedes se encargan de hacer productos interiores acá y ver que sí es ortogonal. Como ya es ortogonal, ¿qué vamos a decir si un conjunto es ortogonal? Que es linealmente independiente. Y además, como es linealmente independiente, ya sé que este conjunto genera un subespacio vectorial. A ese subespacio vectorial le voy a llamar S, que es el generado por este conjunto B. Ya sabemos que B es base, obviamente, de S, porque se leía y además lo genera. Si tomamos un elemento cualquiera de S, de acuerdo, por ejemplo, tomemos este elemento A, este elemento. Entonces, yo ahora le pregunto, o en el certamen le pueden preguntar, ¿cuál es el vector coordenada de este vector con respecto a esa base que está acá arriba? ¿Se acuerdan que eso es lo que vino en la primera pregunta del certamen? Te daban un número de C3 y te preguntaban cuál era el vector coordenada con respecto a la base que usted había encontrado, y esa base tenía dos elementos. Entonces usted tenía que armar el sistema, alfa por el primer elemento de la base, más beta por el segundo elemento, igual a ese elemento W que le dieron en el certamen. Algo parecido acá. Pero acá ya no voy a armar ese sistema, que es A igual a alfa por esto, más beta por esto, más gamma por esto, o alfa 1 por esto, alfa 2 por esto, alfa 3 por esto, sumar e igualar. Ya no. Vamos a calcular gracias a esta propiedad. ¿Qué nos dice? Nos dice que exactamente esas coordenadas van a ser cada una de esta forma. ¿Bien? La primera va a ser el vector v que te entregan, coma, el primer elemento de la base en producto interior dividido por la norma de ese primer elemento de la base al cuadrado. Entonces, eso es lo que se calcula. ¿Sí? Entiendo, disculpe, en esa propiedad entiendo lo que hay que hacer en la primera parte, ¿no es cierto? Y después dice, y además se cumplen esas dos cosas, esas sumatorias. Ahí como que no caché mucho. Mira, acá tienes el mismo v, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo te puedo explicar esto? Esta es simplemente una igualdad que tú vas a obtener de un vector u en producto interior con el otro vector. Este producto interior se puede definir como esta suma. ¿Se entiende? Eso es simplemente lo que nos está diciendo. Pero nos dice que esa igualdad que tú ves ahí, como la puedes ver, tiene la forma del producto usual, ¿sí o no? Sí, en los complejos, sí, 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 creo, sí, sí. ¿Sí? Parecido. El siguiente te dice eso. Mira quién interviene acá. ¿Quién interviene acá? ¿Elemento de quién? La base. Dios. Mira, voy a hacer este elemento. ¿Quién vendría a ser este elemento? Ah, y ese vendría a ser el elemento de coordenadas, el B. ¿Por
quién le vas a multiplicar? Por el otro W, ya, sí, ahí que ¿Entiendes? sí, profe, gracias. Mira, dice, por otra parte también nos dice que el producto entre dos vectores cualesquiera, respecto a un producto, ya tiene la forma del producto interior usual entre las coordenadas de los vectores. Mira, que es lo que yo te señalé en amarillo. La coordenada de los vectores, que sería esto, porque lo acabamos de ver, respecto a la base ortogonal. ¿De acuerdo? De una manera, ya, eso. ¿Se entendió o no? ¿Se logró entender? Profe, yo no entendí por qué sale el 1/4 ahí. Ah, acá. Porque recuerda que nos dice que es el producto interior de B con la primera del vector B, que cuando yo digo vector, puede ser matriz, polinomio, etcétera, ¿de acuerdo? Lo digo vector porque es un elemento del espacio vectorial. Con el primer elemento de tu base dividido por el cuadrado de la norma de este elemento de la base. Entonces tú tienes que primero calcular la norma de cada uno de ellos, que son los elementos de tu base. ¿Sí? Creo que se calculó aquí. A ver, a ver, a ver. Por acá. No. No. Acá. No, tampoco. No lo calculamos. Bueno. Tendría usted primero que calcular la norma. ¿Por qué? Porque, a ver. Estamos aplicando esta condición, ¿verdad? Esta condición, no, esta propiedad. Entonces, mira, ¿quién es V? Va a ser el vector que a ti te entrega, que en este caso viene a ser A. Entonces, A. El U sub I, acá, va a ser cada elemento de la base. Entonces, con el primer elemento, con el segundo y con el tercero. Pero además tiene que estar dividido por esto. Así que esto nosotros lo podemos ver también. Esto que está acá también lo podemos ver como 1 dividido por la norma de U sub I al cuadrado por el producto interior de V con U sub I. ¿Bien? Entonces, este 4 que está acá es el cuadrado de la norma del primer elemento de la base. ¿Sí? Hay que calcular esta norma primero. ¿Se acuerda cómo calcularla? 1 menos 1 menos 1, 1. Al cuadrado, además. Entonces, esto simplemente es el producto interior de 1 menos 1 menos 1, 1. Con 1 menos 1 menos 1, 1. Y esto era igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan? A la traza de 1 menos 1 menos 1, 1. Con el conjugado que viene a ser el mismo. Pero igual lo voy a poner por si alguien entra y no entiende. Y esto viene a ser igual a la traza de 1 menos 1 menos 1, 1. Menos 1, 1. Multiplico acá. Como solamente me importa la traza, primera fila, primera columna, tengo 2. Acá no nos interesa este elemento. Ay, pero lo voy a escribir mejor. Un cuadrito mejor. ¿Bien? Y acá el último, segunda fila, primera columna, también 2. ¿Cuánto es esta traza? 4. ¿Bien? Es por eso que aquí va 4 abajo. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien.
Bueno, y si tú le calculas a la otra matriz, también te va a quedar 4, ¿ok? Si usted calcula, bueno, tiene que calcular por acá, obviamente en el certamen hay que calcular todo, va a tener que calcular la norma de la matriz ahora 1, 1, 1, 1, que va a quedar exactamente lo mismo. 1, 1, 1, pero elevado al cuadrado. Obviamente que acá, elevado al cuadrado ya no escribí la raíz porque se simplifica. Y esto es 4 y lo otro igual. Y después simplemente calcular el producto interior y se acabó. ¿De acuerdo? Acá ni siquiera hay necesidad de poner conjugado porque son números reales. Porque estoy sobre números reales. Así que esta parte de acá está además. Y miren, y así yo pude encontrar el alfa 1, alfa 2, alfa 3 de tal que ese elemento A que a ti te otorgaban, que te preguntaban por sus coordenadas, yo lo pude escribir como la sumatoria de los elementos de la base. Este era el alfa 1 que ustedes tenían que calcular en el certamen. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esto implica, o escribiendo de mejor forma, llamamos de alguna forma esto, la base B, ¿bien? Va a ser igual a ¿quién? Alfa 1, que es menos 1, 3 medios y 1 medio, porque es el vector coordenadas del elemento A con respecto a la base B. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Es un poquito enredado lo de arribita porque hay que mirar la propiedad de atrás, ¿cierto? Esta. Ay. Esta que está acá. No lo puedo sacar de aquí. Con esta se trabaja. Esta se aplica acá, se aplica acá y se aplica acá. Así que usted tiene que aprenderse esta formulita. Fórmula le llamo, pero esta igualdad, ¿de acuerdo? Que es la que nos otorga el ejercicio. ¿Se entiende? Con eso nosotros trabajamos y encontramos el vector coordenada de este vector con respecto a esta base. Estamos haciendo lo que vimos en el certamen, la pregunta 1, pero aplicando producto interior acá. Aplicando esta formulita. Producto interior, Cristian dice, profe, ¿y qué pasó con el producto interno? Acá se tiene que calcular el producto interno. Cristian, ¿a esto se refiere? DV con USUI. Recuerda, Cristian, que este va a ser nuestro USUI. Uso 1, uso 2 y uso 3. Bien. Un poquito enredado, pero si usted, en resumen, tienes una base, ¿de acuerdo? Tienes un elemento que pertenece al generado por esa base. Te dice calcular el vector coordenada de este vector. Entonces lo único que va a hacer es aplicar esta fórmula que está acá, donde los USUI son los elementos de la base y el V es el vector que a usted le otorga. Vector que en este caso es matriz. ¿Bien? Ahora vamos a ver rápidamente, nos queda tiempo. ¿Sí? ¿Están cansados? Sí, pero menos de lo habitual. Por lo menos yo. ¿Podemos ver esto rápidamente o no es para que lo vean? ¿Qué opinan? Yo creo que habría que leerlo. Mire, léanlo y esta vez sí que lo voy a grabar, ¿de acuerdo? La proyección, para no cansar ahora. Y lo que sí tengo pregunta importante es ¿a qué hora ustedes tienen disponible para el certamen del 27? Esa es la pregunta que tenía que hacerles, sí o sí. ¿Qué día? Bueno, el día ya sabemos ¿cuál es? La hora del certamen. ¿A qué hora ustedes les acomoda? En la tardecita, estudiar. ¿Qué tipo? ¿A qué hora?
Sí, en la tarde. Profe, ¿podría hacer una encuesta? ¿O no? Así también, pero ahora hablando entre ustedes, ¿cómo qué hora les acomoda? ¿Tienen clase en la mañana? ¿O 4? Yo digo como las 5, porque la verdad como es el último certamen, en verdad tampoco es como que tengamos clases tan importantes ese día. Ok. Sí, aparte, profe, no me gusta, no es bueno dar certamen en la mañana porque se puede seguir estudiando antes del certamen. Sí. Salvar unos puntos. Sí, En la tarde, después de las 5. Bueno, yo voy a decir eso, que después de las 5. Bien. Bien. Y esto lo voy a grabar y lo voy a subir después, de manera más pausada, viendo la demostración. Aunque en realidad yo necesito que les quede claro esta definición de proyección, y aquí se va a ver gráficamente sobre R2, sobre R. Profe, en el certamen, ¿hasta dónde entrará? ¿Hasta proyección? Hasta acá. Hasta el listado 9 se supone. A ver, ¿cuál es el listado? ¿Tienen el listado 9 ustedes? Yo no. ¿No han subido el listado 9? Listes. Ay, no veo. Acá, a ver. Sí lo subieron, profe. ¿Sí? A ver, ¿qué hay aquí? Acá solamente Producto Interior. Justificar que Producto Interior. Voy a ir a... ¿Se está proyectando? ¿Qué se está proyectando? El está certamen. en negro. Está en negro. Esperen un segundo que necesito ver el listado 9 para fijarme bien. ¿Pudieron? ¿Se les respondió a todas las dudas que tenía? ¿No? Con respecto a su certamen, me pregunto. Al menos a mí sí. Sí, a mí igual. Qué bueno. Déjenme ver el listado 9. Parece que van a tener que ver con Víctor hoy día lo que es proyección. Que es ortonormal, y esto se lo vimos. Ya. Demuestra que el conjunto de una base ortogonal, ya. Calcule la proyección ortogonal, ya. 6. Encuentre el complemento ortogonal. Bien. Me parece que van a tener que ver con Víctor hoy día esta parte. Así que veamos. Proyección. ¿Tienen clase ahora? No, profe. ¿Podemos ver rápidamente estos teoremas entonces? ¿Qué es un teorema? Ya, veámoslo nomás. Para que la tarde no digan, no, eso no nos explicó la profesora. Miren, una definición. Si tenemos un subespacio vectorial, se define la proyección ortogonal de un elemento sobre el espacio, como un vector o como el vector, como otro vector del espacio, que está más cerca de B. Es decir,
el vector u que pertenece a v, de tal forma que se satisface esta desigualdad. ¿De acuerdo? Tal vector se denota como la proyección de v sobre el espacio u. ¿De acuerdo? La proyección de v. Entonces, cuando usted le pregunte, ¿cuál es la proyección de este vector con respecto a este espacio? Usted va a tener que escribir esto. La proyección de este vector con respecto al espacio. Obviamente hay un teorema que nos permite calcular de forma rápida, no, sino que nos permite saber quién es. ¿De acuerdo? Acá no dice solamente que existe. Acá te dice existe este vector, ¿de acuerdo? Como este vector y te dice que es la distancia entre b con v tiene que ser menor o igual que la distancia entre b y con w. Entonces acá te dice, si tenemos una norma inducida por un producto interior, ya sabemos cómo es esa norma. Recuerden que la norma inducida por un producto interior es el producto interior de un elemento con sí mismo elevado a un medio, o que es lo mismo, la raíz del producto interior de un elemento con sí mismo. U es un subespacio vectorial generado por el conjunto ortogonal. Tenemos un conjunto ortogonal acá, y V un elemento del espacio V. ¿De acuerdo? V, un elemento del espacio. Entonces se satisface la siguiente propiedad, que para todo elemento I que está en U, ese elemento I es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ortogonal. Ortogonal. ¿A quién? ¿A quién es ortogonal el I? Al vector V menos la proyección del vector V con respecto de la proyección de V sobre U. ¿Bien? Y obviamente con el producto interior que nosotros estamos trabajando. Y la propiedad que nos permite calcular esta proyección, nos permite calcular ese vector U que nosotros acá definimos, es esta. Dice que la proyección no es más que la sumatoria desde igual 1 hasta acá del producto interior de V con U sub I dividido por la norma al cuadrado de U sub I por U sub I. Recuerden que el U sub I es un elemento del conjunto ortogonal. ¿De acuerdo? Es un elemento del conjunto ortogonal. Es decir, que cuando hoy día le pregunte... Ay, no lo tengo acá. Ya bueno. Hoy día va a haber un ejercicio que le van a preguntar por la proyección de un vector sobre un subespacio, sobre un espacio vectorial. Usted va a tener que aplicar esto. ¿De acuerdo? Acá está la demostración. Bien. Que la leen, si no la entienden la podemos ver el día que vayamos a recuperar el jueves. Miren, en otras palabras, el teorema anterior nos da dos cosas. Una, un método para calcular la proyección, y dos, nos da una propiedad geométrica muy bonita e intuitiva. La proyección se logra allí, donde se forma un ángulo recto con U. La fórmula nos está diciendo esto, y la propiedad bonita es esta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá, imaginemos que tenemos este espacio vectorial U, que es una recta que pasa por el origen, un subespacio vectorial U, mayúscula, y que está generado por el vector U, minúscula. Bien, y U tiene esta forma. Tomamos otro vector V, ¿de acuerdo? Que no está sobre esto. Entonces, si nosotros queremos proyectar este V sobre este espacio, este vector V sobre este espacio U, vamos a encontrar un vector W que no es más que este, miren. Este que está acá de rojito. De rojo, no, de verde. Que va a ser un vector que va a formar un ángulo de 90 grados con el vector V. No con el vector V, sino que este vector que está acá se va a proyectar sobre el espacio, ¿de acuerdo? Y va a formar un ángulo acá. ¿Alguien me puede decir cuánto mide este vector que está en rayitas si yo lo quiero completar? ¿Cuánto mide? Ustedes que son... Ustedes que están llevando física. ¿Cuánto mide este? Hay que aplicar un
¿Una regla del coseno o no? Nada que ver. No, v ¿Algo menos así? este, sería v menos este vector, ¿verdad? Menos w, ¿sí o no? Pero a la vez sabemos que este w es la proyección ¿de quién? De v sobre el espacio u. Bien, este vector que está acá, es ortogonal ¿a quién? A w. ¿Sí o no? Y eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Mire, tengo el subespacio vectorial. Tengo un vector. Quiero proyectar este vector con respecto a este espacio. ¿Cómo se logra eso? Se logra encontrando este vector que está acá con la fórmula que tenemos atrás, que sería el vector en verde. Pero además hay algo importante que nos dice que este vector que está acá, bien, que yo lo puedo calcular como la diferencia de u con w, bien, es ortogonal a w. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que nos forma un ángulo de 90 grados. Pero recordemos quién es w, es la proyección de v con respecto a u grande. Esa es la propiedad que se cumple. Bien, aquí hay un ejemplo donde calcula la proyección, que lo dejo para que ustedes lo lean o lo leemos rápidamente. Dice u. Tenemos. ¿Me pueden decir de qué dimensión es este espacio? ¿Qué es un conjunto, un subespacio? ¿Qué es? No entendió Matías. A ver, Matías, de nuevo. ¿Cuál parte no entendió? Tenemos un espacio vectorial U. ¿Bien? El espacio vectorial U, que está generado por este vector U. Tenemos un vector V. ¿Bien? Tenemos este vector V, ¿de acuerdo? Y nos están preguntando por la proyección de este vector V sobre este espacio. Gracias a la propiedad, al teorema anterior, nosotros sabemos quién es ese vector. Bien, y lo podemos calcular como la proyección con esta fórmula que está atrás. Bien, y ese vector, que es la proyección de V sobre U, va a ser este vector que está en verdecito. Bien, pero hay una propiedad importante que te dice que este vector que está en verde es ortogonal a este otro vector. Bien, pero este vector tú lo puedes calcular. A este vector que está acá lo voy a señalar en amarillo. A este vector que está en amarillo. Y ese vector tú lo puedes calcular como V menos W. Bien, entonces además ese vector V menos W no es otra cosa que V menos la proyección de V con respecto a U. Entonces te están diciendo que este vector W, bien, es ortogonal el verde, es ortogonal al amarillo. Eso nos están diciendo. Entonces, ahora en la tarde cuando Víctor, por ejemplo, les pregunte, ¿sabe usted calcular la proyección de un vector sobre un espacio? Su respuesta tiene que ser sí. Le va a preguntar, ¿qué necesito? Necesito un producto interior. ¿Qué más necesito? Necesito un conjunto ortogonal. ¿De acuerdo? Eso. Y eso sería. Bueno, ahí le voy a explicar con los ejercicios. Yo creo que va a quedar más claro en la tarde. ¿De acuerdo? ¿Quieren que suba el apunte de ahora? ¿O no? Subimos el apunte. ¿Dónde está? Bien, en la tarde cuando Víctor les explique un ejercicio, ahí va a quedar más clara esta definición, ¿de acuerdo?
¿Cómo pueden ver? La verdad es que hacer una encuesta ahora mismo sería como hay 17 estudiantes, no va a postular. Entonces voy a decir que la mayoría quiere que el certamen sea en la tarde. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Ya no los canso más. Que tengan buena tarde, que tengan buena práctica con Víctor. Cualquier duda, pregunten a Víctor, por favor. Otra cosa, el día jueves yo no voy a poder estar en clase, pero la vamos a recuperar. ¿El viernes tienen certamen ustedes? Sí, profe. ¿De qué tienen certamen el viernes? De física. ¿A qué hora? A la una, si no me equivoco, siempre son a la una los de física. No sé pero siempre son a la una. Entonces podríamos recuperar la clase del jueves en la tarde, el viernes en la tarde. ¿Cuántas horas tienen de física? Bueno, ahí Son vemos. 4 horas de física, profe. ¿4 horas? Sí, al menos los últimos certámenes han sido así. Ay, entonces les recomiendo que vayan a la clase de Anaís, ¿de acuerdo? De igual forma voy a grabar ejercicio el fin de semana quizá. Debería ser lo mismo para álgebra, 4 horas. Chicos, que tengan buena tarde y por favor la próxima clase vayan a la clase de Anaís. ¿Bien? Profe, ¿Sí? el certamen va a ser hasta el listado 9, ¿no es cierto? Sí. Hasta lo que vimos hoy día. Ya, vale, predicción. Ya, gracias. Que esté bien. Chao chicos, que estén bien. Voy a pausar esto. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias.